Una dimensión festiva y provincial caracteriza a la ciudad de Múnich, capital cultural de Alemania. Aquí se gestaron entre los siglos XVIII y XIX los grandes movimientos artísticos que le han dado la fama de gran capital del arte. Hoy Múnich, bien asentada en su pasado glorioso, es una ciudad próspera y urbanísticamente fascinante, con un estilo de vida relajado y elegante. El río Isar surca la ciudad. El Altstadt, rodeado de calles, es el centro histórico. Al norte se encuentra el gran Englischer Garten. En la Ludwigstraße se halla la universidad y allí empieza el elegante barrio de Schwabing. Al noroeste se extiende el barrio de los museos. En el centro histórico visitamos la suntuosa Theatinerkirche, obra de arte del barroco religioso. La gótica Frauenkirche, catedral de Múnich, con sus dos torres gemelas, es el símbolo de la ciudad. A orillas del Isar destaca el monumental Maximilianeum, sede del Parlamento bávaro. La Puerta de la Victoria, inspirada en el Arco de Constantino de Roma, da inicio a la grandiosa perspectiva neoclásica de Ludwigstraße. En esta avenida se encuentra la universidad construida por Luis I de Baviera, quien reinó durante la primera mitad del siglo XIX. El rey, ayudado por grandes arquitectos, quiso transformar Múnich en una capital de estilo europeo, abriendo amplias calles y llenándola de monumentos espectaculares. Ludwigstraße, con sus edificios inspirados en la arquitectura italiana en medio de un contexto urbano nórdico, representa a la perfección el carácter de Múnich, primera ciudad del sur para quien viene del norte de Alemania. La avenida se cierra escenográficamente con la Lonja de los Caballeros, construida a imitación de la logia de la Plaza de la Signoria de Florencia. La barroca Theatinerkirche posee una monumental fachada decorada con imponentes columnas y abierta por hornacinas. La iglesia se caracteriza por sus campanarios gemelos de 70 metros de alto. El edificio está coronado con una alta cúpula inspirada en los modelos romanos del siglo XVII. La iglesia fue hecha construir en la primera mitad del siglo XVII por una princesa de la Casa de Saboya, Enriqueta de Laida, esposa del soberano, quien introdujo en la corte de Múnich la ópera y las grandes fiestas del carnaval. De esta iglesia han derivado las innumerables variaciones barrocas de los edificios religiosos bávaros. Esta perfecta reproducción del florentino Palacio Pitti es otro célebre ejemplo de intercambio cultural entre Italia y Baviera. Se trata del ala meridional del Residenz, el palacio real de los Wittelsbach, soberanos de la Baviera de fines de la Edad Media. El Residenz se articula en una serie de palacios divididos por diversos patios. Para visitar con calma sus salones y sus ricas colecciones de arte se requieren varios días. Con todo, vamos a dedicar una atención especial a los ambientes más conocidos e interesantes. El Grottenhof es el patio más antiguo del complejo. En su centro destaca la Fuente de Perseo. El interior es hoy un riquísimo museo de la decoración y las artes aplicadas que abarca 3 siglos de historia, con decoraciones en relieve, estucos dorados, tapices, espejos y cuadros que cubren techos y paredes.
Uno de los ambientes más extraordinarios es el Antiquarium, que acoge una excepcional colección de antigüedades greco-romanas. Las salas de la Schatzkammer albergan el tesoro de la corona, famoso por las joyas y los trabajos de orfebrería realizados con extraordinaria habilidad artística entre los siglos XV y XVIII. El metro de Múnich cuenta con 6 líneas que suman un total de 86 kilómetros de vías. Tomamos la línea U6 del metro en la estación de Gisselstrasse en dirección a Klinikum Großhadern y cambiamos en Sendlinger Tor a la línea U2, bajando en Fraunhoferstrasse. En medio del río Isar, en una isla larga y estrecha, se encuentran el Deutsches Museum, importante museo dedicado a la ciencia y la técnica. Gran parte de los 16.000 objetos expuestos están a la completa disposición de los visitantes, que pueden intentar hacerlos funcionar para así comprender mejor su mecanismo. El recorrido total supone unos 17 kilómetros. En la colección destacan los aviones originales de Lilienthal y Wright, algunos modelos de embarcaciones y el primer coche de vapor Benz. Desde Neues Rathaus, el Ayuntamiento Nuevo, nos dirigimos hacia el Altes Rathaus, el Ayuntamiento Viejo, y la Peterskirche. Recorremos la Plaza del Mercado y llegamos a Kaufingerstrasse y al imponente edificio de la Frauenkirche, la catedral de la ciudad. A las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, el reloj carillón situado en la torre del Ayuntamiento Nuevo da la salida a una procesión de estatuillas que representan personajes históricos y que concluye con un torneo medieval a caballo. El Ayuntamiento Nuevo fue construido en estilo neogótico. Su torre, parecida a la de la catedral y a la de la Peterskirche, caracteriza el estilo arquitectónico de la ciudad. Marienplatz es el centro de Múnich. Confluyen la Peterskirche, el Ayuntamiento Nuevo y el Ayuntamiento Viejo. Este último fue reconstruido después de su destrucción en la Segunda Guerra Mundial. La sala más interesante es el gran salón de estilo gótico, reconstruido utilizando materiales originales. En él tienen lugar hoy las recepciones oficiales. La ciudad tiene su origen en la abadía construida en este lugar en el siglo XI por los monjes de Tegernsee. El asentamiento urbano se desarrolló pocos años después y se integró en los dominios de los Wittelsbach, soberanos de Baviera hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. La Frauenkirche, catedral de Múnich, es el monumento más conocido y antiguo de la ciudad. Sus dos campanarios de 100 metros de alto caracterizan el paisaje de la ciudad. El edificio, construido en estilo gótico, destaca por su verticalidad, acentuada por un tejado con fuerte inclinación. La iglesia de Nuestra Señora, del siglo XV, es el símbolo de Múnich y preside el barrio medieval con la inconfundible forma de sus torres campanario.
La arquitectura bávara pasó sin interrupciones del gótico al barroco, o más exactamente, a la versión extrema del barroco, el rococó. Uno de los ejemplos más significativos de este estilo es la iglesia de San Juan Nepomuceno. La iglesia también es llamada Assamkirche, en honor de los hermanos Assam, quienes la hicieron edificar como muestra de agradecimiento por haberse salvado de un naufragio. Como muchísimas iglesias bávaras del siglo XVIII, la Assamkirche es una fiesta de estucos y de juegos de luces y colores. El rococó, muy arraigado como arte decorativo incluso entre el pueblo, representa la mejor contribución de Baviera al arte europeo. El núcleo medieval de Múnich conserva sus antiguas puertas, como la Sendlinger Tor. En Sendlinger Tor tomamos la línea U2 en dirección Fellmoching. Después de 2 paradas bajamos en Theresienstraße. La Neue Pinakothek acoge obras de pintura y escultura europeas del siglo XIX, con especial atención al impresionismo francés, al romanticismo alemán y al simbolismo. En Bahrerstraße se encuentran la Neue Pinakothek, la Alte Pinakothek y la Pinakothek der Moderne. Gabelsberger Straße y Luisenstraße llevan a Königsplatz, donde se encuentra la Glyptotheka, los propileos y la galería de la Lembachhaus. Múnich es por definición una ciudad de arte. Así que no podemos prescindir de una visita a las que se consideran las mayores colecciones de arte de Alemania. En la Alte Pinakothek se conservan muchas obras de arte europeo, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII. Entre ellas destacan las obras de Durero, Altdorfer, Carnage, Rubens y los pintores italianos del Renacimiento. El rey Luis I, enamorado de los monumentos griegos y romanos, hizo construir la Königsplatz, una gran plaza al estilo antiguo en la cual se alzan 3 edificios en forma de templo. El Antikensammlung y la Glyptotheka, que albergan obras de arte antiguo, y los propileos. La bellísima villa de estilo florentino del pintor del siglo XIX Franz von Lemberg es desde 1929 sede de una importante y heterogénea colección de cuadros de los siglos XIX y XX, estrechamente vinculados a la vida artística de Múnich. Además de los clásicos retratos de von Lemberg y de los cuadros de la llamada Escuela de Múnich, la villa alberga obras de los pintores de vanguardia. El dueño de la casa despreciaba este tipo de pintura, que es la que hoy da fama al museo. Entre estos cuadros hay muchos que el nazismo calificó como arte degenerado, porque representaban de forma grotesca y surrealista la decadente realidad del siglo XX. Se trata en especial de las obras de arte del grupo de la Nueva Objetividad, activo en la primera posguerra, y del grupo Der Blaue Reiter, el jinete azul, formado en los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial.
Aquí se pueden admirar las obras de arte de Franz Marc, Paul Klee y Kandinsky. Gracias a ellos, Múnich conquistó el título de capital del arte moderno. Como todas las grandes ciudades con un rico pasado, la metrópolis bávara posee su emblemático hotel histórico, el Bayerischer Hof. Múnich, capital alemana de la moda, el cine, los congresos y la cultura, atrae turistas durante todo el año. Es la ciudad de Alemania que cuenta con más hoteles de alta calidad y restaurantes de todas las categorías. En el campo de la cocina, es de justicia considerarla también la capital gastronómica del país. En Alemania, solo Berlín tiene una vida nocturna más variada y animada. Pero la capital de Baviera cuenta con la tradición estudiantil que atrae a miles de jóvenes de todo el mundo y con muchas fiestas tradicionales, entre ellas la famosa Oktoberfest. Además, los equipamientos deportivos construidos con motivo de las Olimpiadas de 1972 acogen grandes acontecimientos internacionales. Los bávaros emplean un término especial, Gemütlichkeit, para definir el espíritu de la fiesta colectiva, del cual, naturalmente, la cerveza es parte integrante. La popularidad de la cerveza, cuya fabricación es una importante industria local, se ve reforzada por las numerosas fiestas dedicadas al consumo de la espumosa bebida. En mayo empieza la estación del Maibock, una cerveza aromática especial con la que se inauguran las grandes fiestas al aire libre. Otra atmósfera evoca Nymphenburg, la residencia estival primero de los príncipes electores y después del rey de Baviera, construida por Enriqueta Adelaida de Saboya con motivo del nacimiento del heredero al trono. En el Palacio Central destaca el Salón de Fiestas, fastuosamente decorado en estilo rococó. La mayor parte de los ambientes son del siglo XVIII o principios del XIX y reflejan el gusto de los soberanos que se sucedieron en el trono de Baviera. Con Nymphenburg, los Wittelsbach tuvieron su Versalles, al que añadieron más tarde los pabellones laterales, la orangerie y la manufactura de porcelanas. En el parque, dispuesto a la francesa, además de fuentes y estanques, se encuentran muchos pabellones utilizados para el descanso y para los encuentros galantes de los soberanos y sus cortesanos. El Pagodenburg y el Badenburg son dos pequeños pero elegantes edificios cuyo interior está decorado con cerámicas azules de Delft. Los edificios se usaban para recibir a los invitados de forma informal
o para los baños en una gran piscina. En un parque real no podía faltar el pabellón de caza, que normalmente se situaba en un lugar aislado, entre los árboles. El palacete de Amalienburg, que servía para el descanso del soberano durante sus cacerías, es la joya del parque. Su interior está decorado con colores chillones, sobre todo amarillo y azul. Tallas de madera, estucos y espejos contribuyen a la magnificencia del conjunto sin recargar las formas. La impresión general de fastuosidad viene amortiguada por la exquisitez de los pequeños detalles y por la unidad pictórica del conjunto. Al norte se alza la otra residencia estival de los Wittelsbach, Schleichheim. El grandioso Neues Schloss se construyó a principios del siglo XVIII para rivalizar con el Palacio de Versalles. El pequeño Schloss Lusheim, que se encuentra en el lado opuesto del parque, era el refugio galante del soberano. En su interior se expone una maravillosa colección de porcelanas de Meissen del siglo XVIII. Múnich o el triunfo de la cerveza. A los bávaros les gusta beber en compañía, sentados en largas mesas, entre cantos y risas, como en la Hofbräuhaus, la cervecería más famosa de la ciudad, con capacidad para 2.500 personas. Una experiencia que nadie se puede perder. La cerveza solo se puede tomar en grandes jarras de 1 litro, servidas en la mesa por enérgicas camareras con traje típico, que forman parte del alegre folclore del local. La Oktoberfest, principal fiesta popular del año, se celebra desde 1810 en recuerdo de la boda del rey Luis I. Como en todas las ciudades nórdicas, en los días de sol, personas de todas las edades llenan los parques de la ciudad para disfrutar del buen tiempo. Después de pasear por el Englischer Garten, recorremos la Prinzregentenstraße. Cruzamos el puente Leopoldo y al otro lado encontramos el Friedensengel, el monumento a la paz. Recorremos las calles paralelas al verde paseo del río y llegamos a Maximilianeum. A lo largo de las orillas del Isar, el río de la ciudad, se concentran los principales espacios verdes. El más conocido y aristocrático de ellos es el Englischer Garten, realizado entre fines del siglo XVIII y principios del XIX.
Un poco más allá se halla el monumental obelisco del Ángel de la Paz, situado en uno de los principales ejes de la ciudad. Edificado en el siglo XIX, el Maximilianeum tiene una fachada cóncava, abierta por arcadas. El imponente edificio, construido como monumento al príncipe Maximiliano, se amplió luego para albergar el Parlamento de Baviera. Un doble pórtico delimita el primer piso, mientras que el piso superior está ricamente decorado y en lo alto planea la estatua de un ángel. El rascacielos del Lipo-Bahn es uno de los símbolos del Múnich contemporáneo, centro indiscutible de las industrias de alta tecnología y una de las ciudades más prósperas de Alemania. Gracias a sus maravillosos alrededores, a la atracción que ejercen sus tesoros artísticos, a su vida cultural y a una evidente pasión por la buena vida, Múnich es para 2 de cada 3 alemanes la ciudad de Alemania donde más les gustaría vivir. En 1972 se celebraron en Múnich los Juegos Olímpicos, para los que se construyeron la Villa Olímpica, la torre de televisión llamada Olympiaturm y diversos estadios. En varias instalaciones y en los trayectos de conexión se utilizaron elegantes estructuras transparentes. En la misma área destacan los cilíndricos volúmenes del rascacielos de la BMW, otro símbolo de la opulencia posbélica de Alemania en general y de Múnich en particular. En el interior se pueden admirar los modelos de famosos coches y motocicletas, míticos objetos del consumo moderno. Múnich es la capital histórica de Baviera, el Länder más grande de Alemania. La parte meridional, que limita con Austria y Suiza, es tierra de montañas, lagos y bosques. La Alta Baviera está punteada por encantadores pueblos, caracterizados por sus campanarios cilíndricos, como Mittenwald, famoso por la fabricación de violines. El arte de los luthiers fue introducido en Mittenwald hacia fines del siglo XVII por Matthias Klotz, que había sido alumno del legendario Amati. La artesanía de alta calidad artística, presente incluso en los pequeños pueblos bávaros, caracterizó el siglo XVIII y nació sobre el fondo del extraordinario desarrollo del rococó. En Ettal, cerca de la estación de esquí de Garmisch-Partenkirchen, se alza una espectacular abadía benedictina del siglo XVIII, lugar de peregrinación desde hace siglos. En sus alrededores, Luis II, el legendario rey de Baviera, hizo construir a partir de 1870 uno de sus castillos de cuento, Linderhof.
El castillo está formado por un edificio principal, un parque escalonado y una serie de pequeños edificios que recuerdan en su forma y decoraciones los mitos griegos y las leyendas nórdicas, muy queridas por el soberano. El edificio central está coronado por una estatua de Hércules y Atlante, bajo la cual, en el centro del tímpano, se halla el escudo de Baviera. Delante del castillo, a los pies de una escalinata, se abre un espejo de agua, rodeado de estatuas y fuentes. En un segundo estanque, excavado en el interior de una gruta artificial, Luis II daba solitarios paseos en una barca en forma de concha, acompañado por la música del Tannhäuser wagneriano. Wagner, que vivió en la corte de Múnich y en otras residencias de Luis II, fue el gran protegido del rey. El parque fue proyectado como una escenografía llena de estatuas, pérgolas y vasijas ornamentales. En el centro se halla una serie de cascadas artificiales dominadas por el grupo escultórico de Neptuno. Un poco más lejos surge una glorieta morisca con torres con cúpula de metal y cristal. El lago de Starnberg recuerda en cambio la misteriosa desaparición de Luis II, a quien encontraron ahogado en sus aguas. En los alrededores se alza la antigua abadía de Andechs. En Füssen, al principio de la Romantische Straße, se alza el magnífico castillo de Hohenschwangau. Pero la gran atracción de la región, llena de recuerdos de Luis II, es el romántico castillo de Neuschwanstein, iniciado en 1869 y terminado a fines del siglo XIX. Ningún lugar de Alemania goza de tanta popularidad. Neuschwanstein, con su aureola romántica, es desde hace tiempo el monumento más visitado del país. El castillo exaltó de tal modo la imaginación de las generaciones posteriores que se convirtió en sinónimo de lugar de cuento. El mismo Walt Disney se inspiró en él cuando hizo dibujar el castillo de la Bella Durmiente para su película de dibujos animados. Además, realizó una reproducción en escala reducida para el parque de Disneylandia. Toda la construcción, hasta el más pequeño detalle, está inspirada en las escenografías de las obras de Wagner, que narran los mitos de la antigua Alemania. Luis II se identificó hasta tal punto con estas leyendas románticas que quiso vivir en un ambiente totalmente artificial, que se pareciera lo más posible a su sueño de vivir una vida de cuento. Las pinturas del castillo, que ilustran sagas y mitos de todos los tiempos, se ejecutaron bajo las exigentes indicaciones del rey, que no dudaba en obligar a los pintores a trabajar hasta entrada la noche. La única persona que aceptó la locura del soberano fue su prima, emperatriz de Austria, la también legendaria y anticonformista Sisi, esposa de Francisco José. A la muerte de Luis, fueron los jazmines de Sisi los que acompañaron el cuerpo del rey a la tumba. La romántica fascinación por el pasado y por el mito artístico, vivido tan intensamente por Luis II, expresan de la forma más auténtica la esencia de Múnich, la ciudad que los propios alemanes definen cariñosamente
como el pueblo de 1 millón de habitantes.